Buenas tardes. En primer lugar, precisar que vengo en representación del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central. En atención a la racionalidad del tiempo y en el ánimo de poder transmitir de manera mejor algunos elementos que nutren la discusión en torno a la iniciativa legislativa que nos convoca el día de hoy, me he permitido redactar algunas líneas en relación al derecho humano al agua, de la teoría a la práctica. Las nociones de teoría y práctica y su relación han sido históricamente abordadas a partir de aportaciones de diversos filósofos, a partir de cuyo estudio se pueden formular tres conceptos directores en relación con la teoría y la práctica. Primero, que la práctica significa una acción transformadora para el logro o concreción de los principios universales o cuasi universales definidos desde la teoría, tal como es el derecho humano al agua. Segundo, que los principios teóricos deben ser construidos, transformados o reformulados desde el mismo conocimiento práctico de la realidad. Y tercero, que es absolutamente necesaria la acción transformadora que determina la práctica para mejorar de manera real las condiciones de vida de los seres humanos. En el campo de la garantía y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, la praxis es hacer de los mandatos o principios plasmados en la Constitución, en las leyes y en las normas, una experiencia vivida y real para los seres humanos. Es pasar de la teoría a la práctica, es impregnar de vida los bienintencionados mandatos o principios que determinan la dignidad del ser humano y nutren el bien común, de forma tal que no se conviertan en letra muerta, en mera especulación, en simple teoría utópica o contemplativa, o como bien lo manifestarían algunos de nuestros honorables legisladores, en un saludo a la bandera. La pregunta que surge es, ¿cómo hacer de la teoría que fundamenta los derechos humanos, y entre ellos el derecho humano al agua, una experiencia vivida? No obstante, los derechos humanos no son algo nuevo, pues han sido gestados desde finales del siglo XX, adoptados y proclamados por Naciones Unidas a mediados del siglo XX, pactados internacionalmente y entrados en vigor en los años 80, hoy la evidencia nos muestra, por lo menos para el caso colombiano, la persistente vulneración de los derechos humanos. ¿Qué decir entonces de la garantía y cumplimiento efectivo y universal del derecho humano al agua? Siendo que este derecho fue reconocido explícitamente en la categoría de agua potable tan solo en el año 2010 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al igual que el derecho al saneamiento. Hasta ahora, países como Argentina y Colombia se han venido conformando con el reconocimiento tácito, implícito o más bien indirecto del derecho humano al agua por conexidad, mediante la invocación de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su incorporación en las respectivas constituciones. Sin embargo, cabe mencionar que el texto del Pacto Internacional en mención no reconoce explícitamente el derecho humano al agua, que más bien ha sido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el que ha metido interpretaciones acerca del contenido del pacto a manera de observaciones o comentarios, tales como es el comentario general número 15, el cual reconoce explícitamente el derecho humano al agua. Sin embargo, cabe resaltar que dichas observaciones o comentarios no son de carácter vinculante u obligatorio desde el punto de vista legal para los estados que ratificaron este pacto internacional, entre ellos Colombia. De esta forma, a la luz de la invocación del bloque de constitucionalidad, en Colombia se constituye el derecho humano al agua no en una obligatoriedad de cumplimiento en el sentido estricto, más bien este derecho se ha vuelto de cumplimiento discrecional para el Estado de acuerdo a las circunstancias. De ahí la importancia que tiene como primer paso el reconocimiento explícito del derecho humano al agua a nivel de constitucional. No en vano, la Asamblea General de las Naciones Unidas
hizo explícito el reconocimiento del derecho humano al agua potable y al saneamiento en el año 2010. No obstante, existía la observación general número 15 del año 2002. Así las cosas, y asiste al Estado colombiano el inaplazable deber de reconocer el derecho humano en la Constitución, para terminar de dar sustento a su decisión de voto favorable. El empleo y el desarrollo son elementos imprescindibles para alcanzar la tan deseada paz que soñamos. Si bien es cierto que la paz se construye sobre la base del diálogo y la concertación, muchas gracias, no es menos cierto aún afirmar que una paz duradera se debe construir sobre la base de principios fundamentales. Y el agua no es solamente uno de ellos, es más que eso, es el determinante de todos ellos. Muchas gracias.